Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a iniciar la siguiente clase que es acerca del sistema inmunológico. Ya habíamos hecho una consulta acerca de lo que eran las bacterias gram positivas y gram negativas. Estaba leyendo los trabajos con respecto a eso y la verdad, o sea, tienen buena información, no está nada mal, pero chicos, ahora sí les voy a enseñar bien lo que significan bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Sí, entonces empecemos. Sistema inmunológico, ¿sí? Ok, entonces vamos a comprender qué es una infección bacteriana. Como lo que tenemos acá es sacado de lo que son libros de medicina y el libro de biología pura de la Universidad Central, entonces tenemos buenas referencias para poder entender esto. Una infección microbiana se define como la infección, como el proceso por el que un microorganismo entra en relación con un huésped. Pero esta relación no implica necesariamente que sea perjudicial para el huésped. La mayor parte de las infecciones representa un beneficio mutuo. Ojo con eso. No todas las infecciones son patógenas, sino que casi siempre presentan un beneficio mutuo. Recuerda lo que te mencionaba que en la parte de la piel nosotros tenemos una capa bacteriana. Ojo con eso. Entonces no significa de que sean patógenas. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo definimos a una enfermedad infecciosa? Una enfermedad infecciosa se puede definir como toda infección que termine en enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando una bacteria ya ha ingresado en el organismo, a esto ya va a conocerse como una infección. Pero esta puede parecer o puede aparecer como una manifestación de la implantación de un microorganismo patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que la generación de una infección va a dar a conocer lo que son los síntomas. Pero la enfermedad se expresa entonces como un conjunto de síntomas y signos que revelan el daño producido por las propiedades del microorganismo, ¿sí? Entonces, la enfermedad son la expresión de las propiedades de los microorganismos, así como la respuesta defensiva del huésped. Esto ya lo vamos a ir profundizando cada vez más en este tema, pero ojo con esto, las propiedades de los microorganismos. En muchos casos, la aparición de los síntomas de manera tardía revela una infección latente. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber personas o incluso algunos tipos de bacterias que van a generar su infección más después. Por eso entendemos los términos de no sintomático o asintomático, pero esto significa que es más grave, porque es un portador. Entonces, la enfermedad infecciosa portando dependerá de los atributos del organismo o las propiedades que presenta este microorganismo y cómo actúa el cuerpo con las defensas ante este microorganismo. Entonces, profundicémonos en la parte de bacterias, ¿sí? Las bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, como las que tenemos aquí expresado, ya sabemos las generalidades, en eso no tenemos que aprender mucho más. Recordemos cosas, ¿no es cierto? Tenemos que son organismos unicelulares, aproximadamente de una micra, son extremadamente pequeños. Si tú puedes ver en este gráfico que presento, incluso los virus pueden parasitar bacterias de ley. ¿Qué sucede también? Tenemos que carecen de estructura nuclear, el citoplasma es pobre en organelos y poseen ADN o ARN. Eso ya son cosas bastante simples. Ahora, las bacterias gram positivas en este caso. Sí, las bacterias gram positivas, ¿cuáles son sus características en la pared celular? ¿Sí? Presentan una envoltura nuclear de 3 capas. Ojo con eso. Tienen una membrana celular, una membrana de péptidoglucanos y una cápsula bacteriana. En este caso, como tú puedes ver en esta imagen, tenemos lo que son la representación de una capa bacteriana. En este caso, o sea, la gráfica es buena, pero no es tan clara. Entonces, para ejemplificar está bien, pero para aprender, o sea, eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Y tenemos también aquí a las bacterias gram negativas. Estas son conformaciones mucho más complejas. ¿Por qué razón? Primero,
Tienen lo que es una membrana interna, tienen una membrana que es más delgada, sí, pero de péptidoglucano igual, tienen una membrana externa, una cápsula bacteriana y un espacio denominado espacio periplasmático, que es incluso el que lo vamos a observar aquí. El espacio periplasmático es algo muy interesante de poder estudiar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia que generamos entre estas bacterias gram positivas y gram negativas? Como tú puedes notar ya, a simple vista, la pared celular es algo que las diferencia, ¿no es cierto?, entre gram positivas y gram negativas. La gram positiva posee lo que es una capa gruesa, que es todo lo que vemos acá, una capa gruesa de peptidoglucanos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué son los peptidoglucanos? Entonces podemos definir que los peptidoglucanos son cadenas de polisacáridos entrecruzados con oligopéptidos, donde también existe el ácido teicoico. Este es el ácido teicoico. ¿Sí ves este de acá? Estas fibras transversales, las que sobresalen, eso es la fibra del ácido teicoico. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre las bacterias gram negativas? Como vimos en el ejemplo anterior, tenemos lo que posee una capa más fina de peptidoglucano. Mira, esta es la capa más fina de peptidoglucano. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? Posee lipopolisacáridos y lipoproteínas, que son todas las que se encuentran a los alrededores. Ahora, ¿qué sucede? Que están en el espacio periplasmático o periplástico que se conocen en algunos textos. Estas cositas de acá es la principal diferencia cuando nosotros hacemos la tinción de Gram. ¿Por qué razón? Porque en algunas se va a teñir de color azul y en otras se va a teñir de color violeta. Por esta razón, la membrana y el espacio periplasmático. ¿Sí? Pero entonces, las funciones de la pared celular. ¿Sí? Cabe mencionar de que esto ya lo hemos estudiado desde muchos años en el colegio, pero la capa laminar y la pared celular ya de lleno dan la forma a las bacterias, ¿sí? Pero esto es lo nuevo. La protege de las variaciones ambientales y esto le permite adaptarse casi a cualquier condición o ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Que la capa y la pared celular es lo que les genera mucha resistencia a las bacterias. ¿Qué también es esto? Que asimismo la pared celular reacciona con mecanismos antigénicos, que como ustedes pueden ver en esta imagen que tenemos, esta es la Escherichia coli. En este caso, lo que son los mecanismos antigénicos es la capacidad que tiene la pared celular para producir una toxina o una endotoxina. Sí, incluso mira, en las gram negativas los lipopolisacáridos generan estas endotoxinas, que créeme, son las más complejas de estudiar. ¿Ya? Y finalmente tenemos a la pilis. La pilis en este caso, como tenemos en esta imagen, también los llama como fimbrias, que también es aceptado, pero eso es en Estados Unidos. La pilis es un término más general en el mundo y son todas estas fibrillas que tú puedes ver alrededor de esta bacteria. El flagelo es la estructura más prominente que se puede notar a simple vista, incluso es más gruesa, pero los pilis, como decimos acá, son apéndices como flagelos o como vellos más cortos y delgados. Estas están formadas por proteínas, pero lo que sucede es que estas poseen antígenos de colonización. ¿Qué quiere decir esto? Que a estas bacterias de acá les van a dar la capacidad de virulencia y que algunas bacterias sean patógenas porque tienen la propiedad de adherirse dentro del huésped. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué sucede, no? El lado positivo y el lado negativo de esto. La acción de los antibióticos en las bacterias principalmente. Como podemos notar aquí, tenemos una definición. Esta bacteria que tenemos aquí, incluso los antibióticos combaten a las bacterias, eso está bien en una parte, no en todo. Mira, los antibióticos son sustancias naturales producidas por microorganismos o modificaciones químicas de compuestos naturales. ¿Ya? Poseen una acción tóxica, selectiva sobre las funciones o estructuras bacterianas, como también en los hongos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar antibióticos que van a afectar directamente a lo que es la pared celular, van a afectar directamente a los mecanismos de movilidad, van a afectar directamente a dañar la capa exterior de esta bacteria.
y estas van a estar diferenciadas en bactericidas y los bacteriostáticos. Sí, los bactericidas, aquí como decimos, interfieren en el metabolismo o la estructura bacteriana. O sea, es como una capa que se genera alrededor y le va a impedir alimentarse. ¿Qué sucede esto? Es incluso también puede poseer lo que son algunos tipos de ácidos y va a destruir las capas bacterianas haciendo de que éstas se vuelvan con el término inviables, así se llama. Y los bacteriostáticos que detienen la multiplicación bacteriana. ¿Qué es lo bueno de los bacteriostáticos? Es que al momento que lo detienen a la bacteria es como que lo tienen sostenido y genera el tiempo necesario para que el cuerpo, a través de los linfocitos, lleguen a atacar a esa bacteria. Pero el problema es esto, la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es debido a que nosotros entendemos como las bacterias que no presentan el mismo grado de sensibilidad a un antibiótico determinado. ¿Qué quiere decir esto? Es por ejemplo la parte del Escherichia coli. Cuando tú comes un alimento que está dañado, en algunos casos a alguna persona le puede ser mal, a otra no. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo no es el mismo, la bacteria no puede ser la misma y algunos de estos no tienen el mismo grado de sensibilidad. ¿Sí? En algunos casos, las cepas son sensibles hacia un antibiótico, mientras que otras no, ojo con eso, y se vuelven más resistentes. Es incluso en este gráfico, si te das cuenta, con relación al anterior, cambió, genera resistencia. Es más posible incluso que las cepas se vuelvan más resistentes a los antibióticos con el tiempo. Pero esto está ligado directamente con la respuesta del medicamento y la dosis. Esta adaptación es debido a la falla del medicamento o que también el huésped, o en este caso el paciente, no hizo caso al médico, ¿sí? Con respecto a los medicamentos y las bacterias, estas van a generar mejores mecanismos de resistencia. ¿Te acuerdas que en un tiempo yo te mencionaba que hay medicamentos de generaciones, ¿no es cierto? La primera generación fue la penicilina, después de esto va la generación 2, generación 3, generación 4, generación 5. A través del tiempo, las bacterias se están haciendo mucho más resistentes y los medicamentos se nos están acabando. Ese es uno de los principales problemas que nos enfrentamos con la resistencia bacteriana. Y también la parte de los pacientes. Cuando a un paciente se le dice que tiene que tomar 10 píldoras de tal medicamento y solo se toma 8, lo que está haciendo es que no está acabando con toda la cepa bacteriana y está obligando a las bacterias a generar estos mecanismos de resistencia. Si es que este individuo llegara a contagiar a otro, la cepa es más resistente y el mecanismo se hace más débil y eso ha hecho de que nosotros tengamos lo que se conoce como esta guerra biológica contra las bacterias. Sí, chicos, eso es todo con respecto a las clases. Sé que ha sido muy rápido. La verdad, este programa solo me permite grabar 15 minutos, pero no hay ningún problema. Toda esta presentación va a estar subida a la plataforma que yo he creado con sus usuarios y sus contraseñas, en donde también ustedes van a tener una pestaña que se llama foro, donde van a poder realizar todos sus tipos de preguntas. Y la verdad, yo considero que esto ya homogeniza todos los términos que vamos a utilizar dentro de lo que es la posterior prueba acerca de lo que son inmunología y toda la parte que tiene con referencia a bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Sí? Eso es todo, chicos. Espero que les vaya muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Gracias también a ustedes.